Con 45 minutos, esto es Proyecto Puente a través de Estéreo 100. Te recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Omar Nevares me comunica que Ernesto Munro está fuera de la ciudad y claro que se harán precisiones una vez que esté en Hermosillo. El semáforo fue desarrollado por una empresa particular que trabajaba para el gobierno estatal desde el 2007, pero la persona que subía las cifras que dice son falsas fue nombrado por el actual secretario como su coordinador estatal de tecnología y estudios, que además tiene a su cargo el C4. Están abiertos los micrófonos, insisto, para Ernesto Munro y cualquiera de su equipo que quiera pues defenderse, por supuesto, porque aquí escuchamos todas las voces. Martín Barrón Cruz, especialista en temas de seguridad nacional del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Frente a qué estamos con lo del Chapo Guzmán? Yo ya no le entiendo. Bueno, sí le entiendo, pero no sé si la estrategia sea confundir o bien entretenernos, Martín Barrón, porque primero que lo encontramos lo herimos, pero después 8 días anunciamos mediante una cadena gringa, pero antes se filtra un video de la fuga de él. ¿Qué es esto? Bueno, buenos días. Alberto, buenos días. Antes que nada, mira, pues la verdad es que sí, como tú bien dices, hay una serie de situaciones ahí medio anómalas, ¿no? Primero la filtración técnicamente de ese video, donde pues nos dan a entender que sí había sonido, pero que las autoridades nunca hicieron nada y que no nos reportaron lo como debería de ser. Es decir, que la presentación de la información en la fuga fue falsa, lo cual es grave, ¿no? Si lo comparamos con ese video, entonces sería grave que la propia autoridad esté falseando la información sobre este suceso, porque siempre se manejó que no había volumen, que no se había ido por cuestiones técnicas y el video viene a demostrar lo contrario. Entonces ahí hay un problema grave, según yo. Segundo, precisamente ahora la nota que ha acaparado un poco en estos días los diarios y la televisión, pues viene también un poco precedida por esto que tú señalabas, ¿no? ¿Cómo le damos la información a una cadena estadounidense? Porque pareciera entonces que las cadenas mexicanas ya no son confiables, ¿no? Para dar este tipo de información. Y segundo, si es una de las personas más buscadas por el gobierno mexicano, pues inmediatamente tuviste que haber dado información. Por lo tanto, volvemos a caer en el primer problema. ¿Por qué no se está manejando la información con claridad, con transparencia, que tanto se ha alaracado en este gobierno, que es un gobierno de transparencia? Yo creo que aquí hay un problema en este rubro, porque en realidad no estamos siendo transparentes. Y en tercera instancia, bueno, pues todo el mundo sabe que en la zona del Triángulo Dorado, que no es de ahora, sino desde hace más de 100 años, ha sido un nicho donde históricamente se ha producido droga. Y segundo, que desde hace muchos años todo el mundo sabe que en esa zona pues hay una protección social, que yo es lo que llamo, precisamente a quienes se dedican a este cultivo de sustancias de diversa índole, ¿no? Ahora, llama mucho la atención también que después de 40 y tantos años sigamos combatiendo el Triángulo Dorado, porque recordemos que a partir de la Operación Cóndor de los años 70 se empezó a combatir en el Triángulo Dorado, y parece ser que en estos 45 años casi que llevamos, el Triángulo Dorado sigue haciendo muchas cosas y sigue generando muchos problemas para la autoridad, porque es el centro, digamos, productor más importante de drogas en nuestro país. Entonces llama mucho la atención que apenas ahora se están descubriendo, pero además que en estos operativos que se están haciendo también se cuente con las propias autoridades estadounidenses. Recordemos también la información que se dio después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, de que las organizaciones estadounidenses habían estado trabajando en la detención de Joaquín Guzmán Loera y que fueron en realidad los que lo hicieron. Si hacemos caso a esto, pues entonces tenemos también problemas. Y ahora la infiltración o la colaboración, como lo queramos llamar, de estas mismas agencias estadounidenses en esta persecución. Por lo tanto, creo que aquí hay un interés principal del gobierno de los Estados Unidos por recapturar a Joaquín Guzmán Loera. Y entonces creo que
tendríamos que ser claros sobre la participación de las fuerzas del orden de los Estados Unidos en territorio mexicano. Y eso debería ser claro, transparente para este gobierno. A ver, pero ¿hacia dónde vamos con esto? Es decir, con todo lo que describe los puntos, pero ¿hacia dónde va a parar esto, Martín? No, pues mira, esto parece que no va a tener fin porque en realidad para mí, sin ser especialista en estrategias de medios de comunicación, es simplemente empezar a generar toda una serie de informaciones que en lugar de aclarar, confundan precisamente aún más sobre la realidad sobre la cual estamos viviendo. Y eso pues es preocupante porque hoy en día ya mucha información sobre diversos sucesos que acontecen a lo largo y ancho del país ya no los estamos conociendo. Lo conocemos a través de las redes sociales, pero a través de información confiable ya no lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esa va a seguir siendo la estrategia, ¿no? Ocultar información, manejar información, maquillar información, y eso a mí me parece pues bastante preocupante porque pues no tenemos claridad en lo que está sucediendo en muchas áreas de nuestro país. ¿Qué tan verosímil, veraz es la versión de que el Chapo estuvo cerca de ser atrapado y fue herido y presentarla 8 días después? Pues mira, un poco viendo las notas también que daba el Comisionado Nacional de Seguridad, decía, bueno, no fue herido formalmente digamos, por las fuerzas del orden, sino que en su vida se cayó, se lastimó. Entonces, bueno, eso también llama mucho la atención porque hay una precisión de que, se hizo el operativo, no se logró la captura, pero en la fuga se cae o hay algún tipo de situación de esta naturaleza que le provoca algunas lesiones. Obviamente, a mí lo que me preocupa es que la información se dé tardíamente, que no se notifique. Obviamente, esto quizá la autoridad nos va a decir que es por cuestiones de seguridad, para que no se difunda la nota en el propio Triángulo Dorado. Pero bien sabemos que hay desplazamientos al interior del Triángulo Dorado que han salido publicados por los diversos operativos que ha realizado fundamentalmente la Armada de México. A ver, ¿y por qué se hace exactamente en ese contexto, ¿no? En donde un día publicas un video que te tumba la narrativa de la captura y al siguiente informas mediante una cadena estadounidense que lo perseguiste y estuviste a punto de capturarlo? ¿Qué es eso, Martín? En verdad, ¿qué no se había ido ya García Luna y sus producciones? Bueno, pues mira, es que pareciera ser que esto no ha sucedido, porque hay que recordar que algunos de los elementos de García Luna siguen estando en puestos dentro de la propia Policía Federal y dentro de la propia Comisión Nacional de Seguridad. Entonces, esto no necesariamente hace que cambie la estrategia, ¿no? ¿Sí? O sea, sí hubo cambios, digamos, de estrategia, sí hubo ciertas modificaciones, pero a la luz de lo que ha estado sucediendo, que no se han dado los resultados quizá que se esperaban con la estrategia, pues regresamos a la estrategia anterior. Un ejemplo para reforzar esto. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, el presidente envía la propuesta famosa del mando único estatal al Congreso de la Unión para que se apruebe, para que se valide, y es retomar la propuesta que presentó, y si se puede revisar a pie juntillas, la propuesta que presentó Partido Acción Nacional a través de Felipe Calderón en el año de 2010, ¿sí? Tres o cuatro propuestas que hubo para hacer el mando único. Técnicamente no está avalado porque todavía el Congreso no se pronuncia a favor o en contra, es decir, no está avalado. Sin embargo, como bien sabes, en varios estados de la República funciona el famoso mando único, sin tener un soporte, digamos, jurídico, constitucional o legal. Entonces, esto es lo que está pasando en el país. Conclusión, Martín. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es que ante, digamos, obviamente, casos que no hemos podido
resolver o que la autoridad no ha podido resolver, y vuelvo a otro tema que yo he insistido mucho, en la poca confiabilidad que existe en las autoridades en lugar de generar confianza a través de todos estos videos, documentos que se filtran, información que se filtran, en lugar de generar confianza en la ciudadanía, lo que generan es desconfianza. Y eso es lo que se tiene que regresar. La ciudadanía debe tener confianza en sus autoridades, pero este tipo de situaciones en nada ayudan. Es decir, que se filtre un video, que después se dé esta información después de varias semanas, en nada ayuda. En nada ayuda. Al contrario, viene a abonar en la desconfianza. Entonces, lo que debemos de trabajar es en ese aspecto. ¿Sí? Plenamente. Gracias, Martín. No, de qué, gracias, Luis Alberto. Voy a hacer un corte, sí, plenamente, es decir, veo, es incluso desgaste innecesario para todo lo que vive el país, Corte y vuelvo. Otra situación que no se ha hablado, no se ha desmenuzado, es lo del Listezón, el desabasto de medicinas, las pensiones que vienen, la situación del estado de salud del gobierno del estado. Voy a volver con el titular, Enrique Clausen, y sí, la pregunta la dejo al aire. ¿Cuándo va a terminar esta etapa de exhibición? Que en la rendición de cuentas somos impulsores incluso de este antes y después que se está dando en Sonora, que vamos retrasados 6 años. Esto debió haberlo inaugurado el PAN. Totalmente de acuerdo. Hemos apoyado la rendición. Que pague el que tenga que pagar. Pero tiene que tener un deadline esto, tiene que tener un límite. Porque no, es decir, no hay, tiene que ir encaminado, no está peleado con que vaya también encaminado con que nos presenten qué obras vienen, qué planes vienen a la vez, o denuncias penales. Un ejemplo, lo que hizo, por ejemplo, el bursismo. El bursismo denunciaba penalmente, y ya cuando estaba la denuncia penal, se salía a dar explicación por qué. Aquí primero la política se exhibe y después se dice que se analiza la presentación de la denuncia. ¿Se exhibe para denunciar o se denuncia para exhibir? Se las dejamos ahí de tarea porque también ya se cae en el desgaste. ¿Queremos rendición de cuentas? Sí. ¿Queremos que pague el que la hizo? Por supuesto, para que no vuelva a ocurrir. Pero, ¿hasta cuándo? No hay ya un límite y esto debe también terminar porque pues por eso ganaron. Por eso ganó el actual gobierno. Porque los que se fueron lo hicieron mal. Ya está, el ciudadano ya lo sabe. Pero ¿cuál es el límite y hasta dónde va a llegar? Denuncias inmediatamente. Y los procesos, yo veo, me dice que es denuncia administrativa Adolfo García Morales y después ante la Contraloría y después va a ver si la penal. Son autónomos. El proceso administrativo es autónomo del proceso penal. Pueden denunciar a la vez sin ser experto, pero hemos estudiado e investigado los casos de combate a la corrupción desde hace 10 años y son autónomos. Pueden poner denuncias y ya el Ministerio Público, ya la autoridad se encarga de investigar y luego vendrá el juez el que dictamina. Vienen después las instancias de amparo, es decir, es el proceso, el debido proceso. Si es la irregularidad de ese tamaño, ¿por qué no se están denunciando ya? No se puede solo exhibir sin denunciar penalmente. O de la otra manera estaríamos presentando solo un escarnio público y también, es decir, una política del espectáculo que no va a contribuir a la rendición de cuentas. ¿Queremos rendición de cuentas? Sí, pero directa, tangible, denuncias penales. Quien la haya hecho, que la pague. Volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100.